Buenas noches, lunes otra vez y arranca un vinito. ¿Cómo anda Sebastián? Muy bien, ¿cómo está toda la no me salió la palabra. Todos los oyentes. Arranquemos de Audiencia. Buenas noches. Eh, Esperemos que esté bien la audiencia. sí, vos decís. Nos seguimos con buenas noticias en líneas generales. Si seguimos hablando de las cuestiones que genera la cuarentena, bueno, sabemos que tenemos cuarentena para largo trecho. Cuarentena para rato. Por ahora hasta el 26 de abril. No creo tener suerte y que para mi cumpleaños, agéndense los oyentes, 28, no creo que para mi cumpleaños tengamos la suerte de no estar en cuarentena. Es muy probable que se extienda. Sí, yo creo que se va a extender hasta mediados de mayo y un poquito más también, con distintas etapas y empezando a flexibilizar algunos campos de la economía, pero la mayoría de las personas vamos a tener que seguir estando adentro de casa. Bueno, y transcurrir la cuarentena sigue acumulando experiencias en mi diario de supervivencia de la cuarentena. ¿Qué estuvo pasando? Es muy ambivalente mis estados de ánimo. No puedo mantener una línea. No puedo mantener una estabilidad emocional. Exactamente. Ese sería el término. Quiero creer que no soy única en el mundo y hay un montón que atraviesan por lo mismo. Tengo días de muy buen humor, días en los que me obligo a hacer un montón de cosas, otros en los que busco hacer cosas nuevas. Bueno, por ejemplo, hoy tengo una nueva actividad. La pintura artística. Me reconozco como una nueva faceta del arte. Bueno, salió algo positivo entonces de todo esto. De repente me vi juntando tarritos de Casancrem, dije la marca, tarritos de queso, latas en sus diversos tamaños y juntando plantitas donadas por Norma. Gracias. No sé si nos estará escuchando hoy, pero le mandamos un saludo. Entonces estoy haciendo macetas, tratando de ponerle verde a las ventanas y a cada espacio que encuentro, y ahora pintándolas, las estoy decorando. Que hoy pensaba que si no estaríamos atravesando por la cuarentena, capaz que las macetas las compro. ¿Cómo me está haciendo reciclar la cuarentena? Pero estás contando todas cosas positivas. Sí, no, eso es positivo. Me entretuve bastante con eso. De hecho, hago un llamado a la solidaridad. Para quienes nos estén escuchando, estoy en búsqueda de pequeños gajos de cactus para seguir haciendo macetitas. Soy amante de los cactus y acá hace falta. De hecho, tengo uno solo, que bueno, fue donación de Norma. Así que si algún oyente tiene por ahí cactus y quiere donar, me viene al pelo si sigo. En este momento tengo más latas o recipientes de macetas que plantitas para poner. Bueno, se va a ir llenando, imagino. Esperemos que sí y las ventanas están contentas. Lo que sí también tuve me entretuve viendo en qué lugares ponerlos para que no sean víctimas de la violencia perruna. Muy importante este sitio. Por eso. Entonces eso fue un entretenimiento más. Seguramente me está escuchando el amigo Piki, que él también intentó hacer canteros y poner verde este lugar y fue completamente arrasado por esta violencia que describías antes. Es inusitada y además ahora es multiplicada porque claro, por dos, por los locales y por los extranjeros. Eso sería como un aspecto positivo en mi supervivencia. Luego, la verdad es que empiezo a entretenerme un poco más con el trabajo, sobre todo con el trabajo que me implica creatividad. No por eso surgen mis síntomas de baja autoestima e inseguridad. Ahí puedo notar cómo la cuarentena recrudece. No me puedo hacer la boluda, digamos. Los tengo ahí a flor de piel. Darío, ¿no? Que se maximizan los estados, ¿no? Si uno ya tenía baja autoestima, en la cuarentena tiene más baja autoestima.
Entonces ahí es difícil, ahí son los momentos de descenso de mi estado de ánimo, porque es inevitable, digamos, no sé si alguno puede hacer y qué estrategia utiliza y me la quiere recomendar, me viene al pelo, pero me cuesta, digamos, la negación del síntoma, porque no tengo otra cosa que hacer más que pensar el síntoma. Ya hacerse el boludo en cuarentena me parece de un trabajo muy minucioso que yo no estaría logrando. Entonces ahí vienen los descensos de estado de ánimo. Y hoy se sumó la obligatoriedad del uso del barbijo, ¿no? A eso iba, me leíste la mente. Me hice un montón de planteos filosóficos, porque bueno, le contamos a la audiencia que para ser mandados, compras, hoy salimos con las protecciones correspondientes y entre ellas hoy en Suipacha es el uso obligatorio del barbijo. Y me hice tú un planteo existencial en el recorrido que más o menos sería el siguiente. ¿Para qué tanta protección y cuidado si sé que me voy a morir en algún momento? ¿Se entiende? Sí, es un planteo nihilista puro, digamos. Es ¿no? decir, me estoy cuidando y protegiendo a mí, a los míos, a los otros, pero es como estirar un fin que todos ya conocemos en realidad, que es la muerte. Sí, que no tiene que ver con la cuarentena tampoco, ¿no? Ya lo sabíamos de excede, antemano. claro, exactamente. Y ahí, bueno, si ya había descendido, llegué al subsuelo. Me hizo recordar a Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Es un lunes Ricky Espinosa. Negro. Pero bueno, pero al mismo tiempo cuando llegué me puse a pintar mi primer maceta y entonces vamos intentando, como ya le puse nombre al diario, es Diario de Supervivencia de la Cuarentena. Entonces intento, si me quieren tirar alguna idea, soy la primera en recibirla. Es para dotar de sentido a las acciones que hacemos todos los días. Exactamente, sí. Que cuesta sobrellevarlas. O miro una película, pero igual es como que en segundo plano, bueno, algunos, no se me viene a la mente pensar en lenguaje que yo no lo tengo incorporado, ¿no? Pero en el lenguaje tecnológico o en el celular, cuando en segundo plano siempre están en funciones otros programas, bueno, en segundo plano siempre tengo en función esos pensamientos grises, negros, catastróficos. No los vemos, pero están operando. Exacto, están operando, entonces de repente pueden resurgir. Es como surgen, ascienden desde el nivel del mar, ascienden y es inevitable verlos. De lo inconsciente pasan a lo consciente, que sería un buen síntoma, que de inconscientes se hagan conscientes, pero es difícil de manejarlos en soledad. Como todo momento de angustia, ¿no? Es justamente ese traspaso. Si tengo que mirar algo positivo, estar descargándome en este momento es... me estoy descargando. Estoy compartiendo. Radioterapia. Sí, esa es la palabra, radioterapia. Mira, le veníamos buscando en los programas anteriores un nombre a a lo que llamábamos introducción. Y yo le decía al consultorio, no, es radioterapia. Salen cosas brillantes igual, en medio de la angustia, ¿eh? Es la idea del psicoanálisis, básicamente. Claro. Uno de los principios. Estoy descubriendo los efectos positivos que puede tener entonces la cuarentena. Bueno, mirá, un tip para anotar. Dialogar con otros hace bien. Bueno, en sintonía con esto, ayer veíamos gente tratando también de sobrellevar la cuarentena en un combate de filosofía. ¿Puedo contarle a la audiencia cómo lo denominé? Sí, iba a decir antes de contar qué había sido, que muchas veces nos han hecho chistes sobre la ñoñez nuestra y del programa. Creo que con esto ya termina
tener un premio, ¿no? Sería como el Es momento el más broche de oro al año. ñoño, el de haber estado 1 hora y media viendo un combate de filosofía a través de YouTube, y ellos hacían este combate mediante esta aplicación que está tan de moda que es Zoom. Ujú. Había varios participantes de diferentes lugares, los horarios eran distintos, se les daba tiempo a cada uno para que expusieran su posición frente a los debates filosóficos que se les ofrecían. A mí realmente me pareció que era multiorgásmico, era una paja intelectual, pero era de una guitarreada monumental. No sé si es pecar de poco humilde, pero nos podríamos anotar, al menos que no quisiéramos pasar vergüenza, pero cualquiera de nosotros podría anotarse en las Olimpiadas Filosóficas y hacer un buen papel. Y esto lo planteaban como una batalla, ¿no? Pero que no tenía nada de batalla porque cada uno exponía un posicionamiento que no muchas veces respetaba la consigna. No había contraargumentación. Exactamente, sí, no había crítica hacia el otro. Por eso digo que era una masturbación filosófica. Y como una lección de cada uno de los temas, y después la gente que estaba mirando votaba como si fuera un aplausómetro quién más le había gustado, pero me parece que lo que más se miraba ahí es la forma de hablar, la oratoria, que el contenido de lo que se estaba diciendo. Hasta había errores históricos y todo. Pero bueno, una experiencia nueva, nunca había visto. Y que bueno, hicieron surgir ideas tal vez un poquito más adelante también de armar algo en un vinito. No batalla, porque no estamos de acuerdo con la cuestión bélica, pero tal vez podríamos hacer un debate en vivo también, a través de estas nuevas tecnologías que estamos descubriendo con la cuarentena. Una plataforma Zoom que está siendo cuestionada, pero la verdad que, bueno, vos me has ayudado estos últimos días a tratar de encontrar alguna que para el trabajo virtual, a distancia, tenga características similares a Zoom, y la verdad que no hemos encontrado, porque lo que tiene positivo Zoom, al menos para mi trabajo, no es solamente la videoconferencia de muchas personas, sino la posibilidad de compartir pantalla, de hacer actividades juntos a la distancia con el otro, además de la videoconferencia, ¿no? Y eso hasta ahora no, si bien es criticado Zoom por el tema de las cuestiones de seguridad, que se están corrigiendo supuestamente también, que muchos hackers han robado. Lo que yo no entiendo es si te pueden robar a través de Zoom cosas de la computadora. Lo que apareció, o intervenir en las videoconferencias que vos tenés, porque leí sobre un caso de un... Las videoconferencias pueden ser, digamos, aparecieron casos de videoconferencias que si vos las buscabas eran públicas, porque como las videoconferencias se pueden grabar, que esa sería una ventaja, por ejemplo, como para uno rever lo que charló o estuvo trabajando, pero al grabarse, ahí al ser públicas, podrían, digamos, algunas se subieron a YouTube, aparecieron algunas videoconferencias de Zoom en YouTube. Eso fue lo criticado, lo señalado en términos de seguridad de esa plataforma, pero no hubo novedades sobre el robo de datos. No, yo Queda la duda, por supuesto, ¿no? Lo que leí es que en una videoconferencia, en una clase, una videoclase, con niñes, apareció un gracioso poniendo imágenes, no sé si pornografía o bueno, cosas que no eran aptas para niños, digamos. Pero no sé, otra cuestión de seguridad o de información o de robo de esa información a través de esta plataforma. Bueno, hoy me mandaban por WhatsApp un video también, una conferencia de Zoom, una docente con una profesora de otro país, con sus alumnos, y toma asistencia a la docente, y como Rosa Melano no estaba entre los alumnos, dice, voy a bloquear a Rosa Melano porque no está. Rosa Melano es alguno de ustedes porque no está. Era una joda de los estudiantes, y lo subieron, porque como las videoconferencias se pueden grabar, así que pobre docente quedó en ridiculez total porque no se dio cuenta del chiste,
que no hace falta que lo aclare, me imagino. Así que bueno, eso son los ventajas y desventajas del uso de la tecnología. Como cualquier herramienta, ¿no? Siempre puede ser usado para el mal. Y después tenemos los medios de comunicación y sus Sí, es un tema recurrente en un vinito. El tareitas análisis de inteligencia parecieran ser. de los medios de comunicación. Y bueno, hemos visto títulos sobre todo de Clarín que dan mucha vergüenza, ¿no? Enojan muchísimo, atentan contra los valores democráticos que tiene uno. Bueno, hemos visto de todo, desde querer hacer parecer al presidente débil porque supuestamente lloró en una reunión, hasta pseudos especialistas que siguen cuestionando la cuarentena. La cuestión del presupuesto de Malbrán, de una compra criticando que se va a hacer una compra directa de test para saber quién tiene y quién no tiene coronavirus. Como si en el medio de una pandemia y ante la emergencia que esta implica sea necesario una licitación, ¿no? Pública. Pero bueno. Hoy, por ejemplo, miraba, hablando de este diario nacional, miraba una de las noticias que recientemente publicó y titulaba sobre Kicillof, que se ve que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un chiste y dijo pongan cara de coronavirus, pero claro, la redacción del título era por poco... Qué barbaridad, Kicillof, ¿cómo va a decir semejante chiste en una reunión? Sí, pasó lo mismo con el tema este de Johnny Viale, que no sé quién es que le dijo un gordito lechoso o algo por el estilo. Igual Johnny Viale aceptó disculpas. Sí, pues está bien, obviamente el presidente, su rol de presidente no puede decir una cosa de esa. De hecho no lo dijo, fue un retuiteó. Pero bueno, se agarran de cualquier cosa, porque se le está haciendo difícil encontrar fisuras en el gobierno, le dan donde pueden, ¿no? En el chiste de Kicillof, en el retweet de Alberto, siguen insistiendo en que hay nuevos sobreprecios en desarrollo humano. Cuando después lees la nota no dice absolutamente nada. Bueno, esto es la cuestión del Malbrán, pero curiosamente no levantan el sobreprecio que tiene la compra de barbijos en el gobierno de la ciudad. Se pagaron, no recuerdo el número, pero sumas muy elevadas por cada uno de los barbijos. Eso no aparece. Así que esto del periodismo independiente y objetivo... Seguramente hubo algún problema técnico que hizo borrar esa noticia. No, ¿por qué vamos a sospechar de Clarín? Sí. Hoy se pelearon con Tinelli también, que trabaja para ello. Hubo una nota hoy en página 12 que también me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, hoy en C5N le hacían la entrevista a un médico, un especialista en infectología, y estableció un vocabulario futbolero para decir que, bueno, estábamos atravesando un partido, en la cuarentena ya habíamos atravesado el primer tiempo, que ahora venía el segundo tiempo de la cuarentena, bueno, y otros términos futbolísticos que desconozco. Pero para la comprensión de la situación que estamos atravesando y la importancia de quedarnos en casa, de que la única vacuna es el aislamiento, de cómo funciona la transmisión del coronavirus, fue bastante práctico. Sin embargo, hoy, por ejemplo, hablando también de los medios de comunicación, en página 12, un experto en comunicación que alerta sobre el uso mediático de la pandemia, Omar Rincón, un colombiano, titula "Este virus no es un partido de fútbol". Le agradecemos antes de desarrollarlo al profesor Lira, que nos pasó este artículo. Siempre colaborando con un vinito. Ya casi que tiene estatus de productor también. Sí, conversábamos la posibilidad de hacer es el oyente del mes.
Podría hacerse. Ujú. Podemos hacer un premio. Para el cumpleaños de un vinito, podemos hacer ese premio. Falta un año, ¿no? Bueno, por eso, que siga colaborando. Esa sería la idea. Va bien que se gane el premio. Bueno, en esa nota pone en cuestionamiento, les decíamos, Omar Rincón, este colombiano, especialista en medios, pone en cuestionamiento el lenguaje que utilizan los medios de comunicación. Por eso dice que hay que recordar que este virus no es un partido de fútbol, donde cada enfermo no es un gol, que cada decisión de los gobiernos no es un cántico de barra brava, menos es más, pero un menos con conciencia social y responsabilidad democrática. Es un docente de la Universidad Pedagógica Nacional, colabora con la UNIPE. Y bueno, interesante lo que plantea, porque analiza ese enfoque alarmista que tienen los medios de comunicación, como si fuera una competencia para ver quién tiene más infectados o más fallecidos, o ponerlo todo en términos de... Sí, de números, o estadísticos, esta cuestión de la alerta constante. Yo en esa parte estoy completamente de acuerdo, y los medios de comunicación por momentos son nefastos, y más el grupo Clarín que estábamos hablando antes, lacras miserables básicamente, que lo que quieren es más plata y más poder para ellos, lejos de informar. Pero por otro lado, también entiendo un poco esto del minuto a minuto, porque en el contexto justamente de las tecnologías, si los medios de comunicación no van el minuto a minuto, la gente lo sobrepasa, porque todo el tiempo está, digamos, las redes sociales o cualquier plataforma virtual se convirtió en un productor de información. Si el noticiero no va a ese ritmo, la gente lo sobrepasa subiendo video, información o cosas que está viendo en el momento, cosa que en otro momento de la historia eso no sucedía. Claro, él lo que no, digamos, lo que plantea es que intentemos superar esa etapa media tribunera de los medios de comunicación y que le demos espacio a un periodismo más lento, explicativo, comprensivo, analítico, que no sea solamente el ofrecimiento de datos y sumatoria de datos, sin poner en contexto, análisis, debate, etcétera, ¿no? Que igualmente, mira, en este momento me estoy acordando de Han. Sí, yo, por eso digo, la descripción está perfecta. El tema es que no sé qué margen tienen los medios de comunicación dentro de las lógicas de las redes sociales y de la hiperconectividad que tenemos de hacer algo distinto, ¿no? Más allá de algún programa en especial que exista, que están, no sé, los programas de Darío Estas Radio, por ejemplo, no tienen esa lógica, y son interesantes, pero ¿cuánto se puede de eso y cuánta gente captás? Claro, quizás la pregunta podría estar orientada a ese lugar. Si es posible que los medios de comunicación tengan esta tendencia más lenta, explicativa y comprensiva cuando ya cuenta con un público que en su gran mayoría estamos acostumbrados a recibir información corta, inmediata y simultánea todo el tiempo. Sí, y hay una competencia entre lo que es la televisión tradicional, lo de cable, con las redes sociales. No podés ir por debajo de ese ritmo, porque si no Twitter y Facebook van a tener más primicias que vos estando en televisión o en la radio también. Pero sí, habría ahí que preguntarse si es posible revertir eso y si es posible lograr que los espectadores, oyentes, digamos, los que estamos ahí consumiendo noticias, tenemos la capacidad de escucha y análisis junto con aquel medio de comunicación, o nos cansamos rápidamente y cambiamos de canal en busca de aquella cosa, la vorágine periodística continua. Sí, yo creo que ahí me parece que hay una responsabilidad también del que consume información, de lograr tal vez él frenar la pelota. Los medios no creo que frenen por estas lógicas que estamos escribiendo antes, pero uno sí tiene esa capacidad de frenar, de apagar o no, y a su vez poder pensar lo que se está diciendo también. Bueno, acá se genera el primer dualismo de la noche, que de paso le vamos adelantando a los oyentes, que es nuestro tema del día.
Porque hoy mirábamos un reportaje que le hacían en la puerta del banco a una mujer de unos 70 años. La mujer le quiso dar un mensaje a través del periodista a Alberto Fernández, pidiéndole por favor que abrieran los Rapipago, Mercado Pago, etcétera, etcétera, para no tener que ir hasta el banco que le quedaba muy lejos de su casa. Ella va al banco a pagar servicios públicos. Cuando hace ya años que no se paga en el banco de servicios. Eso por un lado. Pero por otro lado, servicio público que en su caso particular, de hecho se lo explicaron en el banco y se tuvo que volver a su casa sin pagar, está exceptuada de pagar porque no se lo van a cortar. Además, no se lo van a cortar. Y el día que abra el Rapipago o cualquiera de estas cadenas de cobro, va a poder pagar todo el adeudado sin intereses, sin cuotas. Así que no hay que desesperarse ni enloquecerse por pagar, porque no hace falta. Y si alguien sufre un corte ante esto, también están los canales para denunciarlo, porque no se puede hacer. Pero ahora vos fíjate que esa abuelita, a pesar de que se lo explicó el periodista, se lo explicó la periodista que estaba en el piso, digamos. Se lo explicó el presidente, se lo explicó el banco, salió del banco y nuevamente entrevistada volvió a pedirle al presidente que abran todos los otros lugares de pago además del banco. Sin entender el por qué están cerrados, ¿no? Igualmente comprendió perfectamente que no es necesario que ella pague y que no se lo van a cortar a los servicios. Pero siguió insistiendo. Es decir, tomo eso de ejemplo. Es cierto que es un caso individual y uno no puede hacer generalidades, pero como ella, hay múltiples ciudadanos que en su necedad es difícil que se pongan, como vos decís, en su individualidad, a exigirle a los medios de comunicación un espacio para pensar, o que vayan a consumir medios de comunicación, autores, periodistas o lo que fuese, que le impliquen un tiempo de pausa para pensar, analizar, etcétera. Entonces ahí ese objetivo, decía yo hace un ratito, se genera el primer dualismo porque el poder que tienen los medios de comunicación hegemónico es tan poderoso por sobre los individuos que es difícil que cada uno sea responsable de revertir esa situación de poder donde somos claramente oprimidos, digamos, ¿no? Entonces es como poner en competencia dos relaciones de poder muy desiguales. No, yo no hago una relación simétrica, digamos. Obviamente no están en condiciones de igualdad. Sería como la cuestión del patrón y el empleado. Pero sí digo que justamente en esta línea de empezar a tener un pensamiento crítico o pensamiento emancipador, la categoría más progre que queramos ponerle, hay una responsabilidad y un ejercicio que tenemos que hacer nosotros también. Empezar a leer entre líneas, ¿no? Cuando Clarín pone este tipo de títulos que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, el Malbrán, tenemos que poder ver que ahí hay una mala leche total, ¿no? Sobre todo en este contexto. En este contexto está mucho más fácil como para entenderlo. Por ahí en la vida cotidiana, previo al coronavirus, era más difícil porque pasa. Pero ahora que está clara cuál es la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, decir que hay que llamar a una licitación pública para comprar test de coronavirus que los necesitabas ayer, es muy claro que hay una intencionalidad de joder y no de informar. Lo que pasa es que para lo que a uno es claro, a otros les cuesta esa claridad. Digamos, hay que construir entre todos esa claridad. Y ahí la pregunta que me formulo es: ¿en dónde quebramos esa tendencia a no tener una capacidad crítica frente a los medios de comunicación? ¿Dónde hacemos el quiebre? ¿Cómo revertimos esa tendencia? No va a ser de la noche a la mañana, claramente. Esto es un ejercicio que va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, creo que es un ejercicio que muchos tratan de hacer o de reproducir, de sumar a otros, pero, como decías vos, nos enfrentamos contra monstruos
hiperpoderosos que claramente necesitan gente que no se cuestione. Bueno, ahí me sale la pedagogada adentro y pienso que la institución escolar podría ser un espacio de formación de esos ciudadanos críticos, pero bueno, ya ahí nos ramifican las múltiples problemáticas que enfrenta además la escuela como para ese objetivo poder cumplirlo. Pero bueno, volviendo al artículo que dio origen al tema que estamos charlando, justamente este mismo autor que plantea de parar la pelota habla de transformar a la escuela, de que el aprendizaje vuelva a ser un juego y que la escuela tenga las lógicas de los juegos que juegan, valga la redundancia, los estudiantes en la cuestión digital y virtual. Ahí a mí se me genera una contradicción. ¿Cómo paramos la pelota si seguimos utilizando las mismas lógicas? Habla de reproducir ecosistemas. La palabra ecosistema también me choca porque somos animales. ¿Cómo hacemos entonces para parar la pelota? Desconectarnos, porque va un poco en la línea de Preciado, lo que hemos charlado en los programas anteriores. Sí, para enseñar tenemos que usar las lógicas que los jóvenes están acostumbrados y que de esa manera van a aprender mejor. Un debate sobre el aprendizaje que ahí se inaugura enorme, donde no hay nada saldado, de hecho está todo escribiéndose. Un poco, me acuerdo de el investigador que hablábamos el jueves en el programa anterior, que puso en cuestionamiento todos los filósofos que ya habían establecido su pensamiento sobre la pandemia cuando la estamos transcurriendo. Y la verdad que la crisis educativa en relación al mundo actual, tecnológico, etcétera, a los nuevos saberes, es una discusión que, si bien ya tiene años de ser iniciada, está transcurriendo. Y hoy quizás, por ejemplo, particularmente en Argentina, como me imagino que en la mayoría de los países, salvo Finlandia, que siempre tiene el mejor modelo. Salvo Finlandia, es una discusión que se vuelve a reactualizar, y lo que para mí queda más que claro, pero bueno, esto ya, si quiere, otro programa, pero lo que queda en claro hoy es que no está clara cuál es la función de la escuela, mucho menos está claro cómo generar aprendizajes de calidad. Para mí está clarísimo porque no se sabe qué hacer con la escuela. De hecho, abro un paréntesis acá y le ponemos puntos suspensivos, cualquier cosa. Pensaba estos días en cómo se consideran que hay actividades imprescindibles, y entre ellas no se menciona a la educación. Si bien es cierto que es importante la suspensión de clases, no están puestas todas las energías o todas las miradas al hecho educativo en este momento. No, está librado a los esfuerzos de cada institución o de cada docente, con sus limitaciones técnicas y tecnológicas, con sus limitaciones de saberes sobre cómo manejar las herramientas tecnológicas, y de esa manera, digamos, el docente que tenga más conocimiento, más voluntad de aprender en este momento, tendrá alumnos que aprendan un poco más. No hay una cuestión generalizada, una línea directa de cómo manejar, como sí se está haciendo en salud, ¿no? En salud, claro, hay un protocolo que se está cumpliendo y es claro y para todo el país. En educación, me imagino que es heredado también de la forma de funcionamiento de la escuela y bueno, y lo que fue la Ley Federal de los 90, que destruyó toda la centralidad de la educación. En un contexto que ya lleva muchos años, a nivel mundial, a nivel local, de crisis sistemáticas y cada vez en menor periodo de tiempo económicas, la función de la escuela frente a esa economía debilitada pierde total sentido. De hecho, no saben qué hacer con la escuela, mucho menos con la escuela secundaria. Pero bueno, un gran debate. Quizás podemos armar un programa, un vinito con muchos pedagogos sobre educación, y ahí no creo que tengamos récord de audiencia ese día, pero podemos hacerlo. Bueno, ese es un síntoma de que la educación no es un tema de interés. Me parece ahí diste en la clave. Si vamos a tener poca audiencia, justamente porque no es un tema de interés, ¿a quién le importa hoy la educación? De hecho, el gran problema que se generó cuando se suspendieron las clases fue ¿quién iba a cuidar a los pibes?
Porque la escuela, ahí la relación se ve claramente. La escuela está al servicio del sistema productivo, de los horarios de laburo de los padres, por ejemplo. Lejos de transformarlo, entonces. Pero estamos años luz. Eso no quiere decir que no lo intentemos. Pero es una tarea, una angustia más para mi diario de supervivencia de la cuarentena. Reflexión número no sé cuánto sobre educación y una angustia. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo la sobrellevamos. Si hacemos el programa sobre educación, por ahí le arrancamos al lado positivo. Bueno, por ahí encontramos la solución para la educación argentina. Bueno, una introducción de un vinito que se nos hizo extensísima. Sí. El objetivo son 10 minutos y fueron 35. Pero Como bueno, nos gusta. Esperemos no haber aburrido. Tenemos saludos para mandar. Había algunos problemas técnicos desde arriba, no nos podían escuchar, y de acá nomás en Suipacha tampoco. Por suerte ya cada uno a su manera lo solucionó. Eso me gusta, que nuestros oyentes sean activos, sí, y no necesiten de nosotros para solucionar sus problemas. Así que vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa le quería mandar un saludo y un gran abrazo a Luis Giardelli, que nos está escuchando. Lo invito a quedarse, porque en los próximos bloques vamos a estar hablando un poco también de el Boca y el anti-Boca. Sé que le va a interesar ese tema. Tenemos ahora para escuchar el primer tema de la noche, que es Ando Ganas, y es un tema que nos pidieron desde arriba, justamente Mariano, y está dedicado a Josefina, que nos está escuchando desde Rawson. Otra historia más de estos amores a la distancia en cuarentena. Bueno, primer bloque en un vinito. Hemos regresado de la pausa después de una introducción donde nos explayamos a gusto. Si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook, como Eustaquio Un Vinito, nos encuentran y allí nos pueden dejar cualquier mensaje. En Instagram, Un Vinito Radio 20, o en Twitter, @Un Vinito Radio. En cualquiera de nuestras redes, primero van a tener las novedades de los programas, y si quieren sugerir u opinar sobre lo que estamos conversando en el programa de radio, lo pueden hacer en vivo y en directo también. Están escuchando desde San Luis. Mandamos un abrazo a Franco, que está en la campaña, y nos estaba contando por mensaje un poco la situación, que a pesar de ser una actividad agrícola exceptuada de la cuarentena, cada autoridad local interpreta como quiere, y en algunos lugares lo dejan entrar, en otros no. Conseguir repuestos, comida, nos decía que también es muy difícil. Hoy se levantó la cuarentena para los que venden repuestos automotores o cualquier tipo de maquinaria. No para atención al público en los locales, sino a través de delivery, puerta a puerta. Bueno, qué extensión que está teniendo Un Vinito. En todos También lados. hubo muchas repercusiones sobre la entrevista que hicimos el día jueves al especialista en elfos. Tuvimos muy buenas repercusiones, muy buenos comentarios, con mucha ganas de conocer más sobre el tema. La elfología me parece que es un campo que va a empezar a desarrollarse de manera muy grande a partir de Un Vinito. Les recordamos a los oyentes, y quien no tuvo la oportunidad de escucharnos, el jueves le hicimos una entrevista a un especialista en elfos, Amaya. Aníbal Amaya. Es probable, tenía que revisar sus eventos, sus entrevistas también online en cuarentena. Es probable que el jueves podamos volver a encontrarnos, así que los invitamos. Estamos tratando de convencerlo. Estamos ultimando detalles. Los invitamos a los oyentes a que el jueves estén ahí expectantes. Igualmente les vamos a avisar con anticipación si esto se puede dar el jueves. Y de cualquier manera que nos dejen preguntas si quieren, y se las hacemos cuando pueda darse la oportunidad de la segunda parte de la entrevista a este especialista. Sí, quedó planteado el otro día esta cuestión de
de la elfología o de las cuestiones metafísicas, no solo en los lugares comunes que uno conoce, abriendo la puerta, por ejemplo, a la provincia de La Pampa, como un lugar que le dispute el monopolio de los portales intraterrenos a la provincia de Córdoba. Eso quedó abierto y imagino que después Aníbal nos va a seguir contando. Bueno, ahí quedamos expectantes de la posibilidad de volver a encontrarnos con Amaya. Primer bloque, tenemos las novedades internacionales. Varias novedades internacionales. Tenemos primero nuevos datos, actualización de datos en Estados Unidos, India y Rusia, que los tomamos como países ejemplo de la situación que a nivel mundial se está generando producto de la pandemia. Luego tenemos como dato que no es para nada alentador, de hecho creo que fue hoy que me desperté y antes que hola hay un rebrote en China. Claro, después mis estados de ánimo son ambivalentes. Pero como luz al final del túnel, una posibilidad de vacuna, no en la inmediatez, pero en el mediano plazo. Sí, China empezó a hacer pruebas en humanos de lo que sería el primer intento de vacuna contra el coronavirus. Ahí es un laboratorio chino que en realidad lo que está haciendo es avanzar en la segunda fase de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus. Hasta ahora, de hecho ahora lo que están haciendo es buscando personas que se... no me sale la palabra, ayúdenme oyentes. Personas que se ofrezcan para hacerse... voluntarios para probar la vacuna. Voluntarios. Creo que tengo vedada la palabra voluntario desde Vidal. No sé por qué. Y nos robaron varias palabras. Tengo ahí como... capaz que me genera escozor hablar de voluntario. Bueno, esa era la palabra. Están ahora en búsqueda de 500 nuevos voluntarios para seguir probando en esta segunda fase la posibilidad de esta vacuna. Pero bueno, sí. Pero por otro lado también tenemos, para hacer la línea bien nihilista y amarga, de que hay estudios también que dan que los que se curan de coronavirus tienen muy pocos anticuerpos contra el coronavirus y cuanto más jóvenes peor en ese caso, ¿sí? Para la tasa de mortalidad ser joven es bueno, para tener anticuerpos ser joven es malo. Eso significa que hay una gran posibilidad de reinfección. Una persona que está curada de coronavirus vuelve a infectarse, sumado a las mutaciones que va teniendo el virus que en cada lugar que llega empieza a mutar porque se adapta a los cuerpos que infecta para poder seguir sobreviviendo. Bueno, de hecho, la noticia con la que hoy despertaba era que hay rebrote en China, de que hoy tuvo más de 100 casos, que más casos de los que tuvo en marzo, ¿no? Desde marzo que no tenía 3 cifras de casos. Claro, exactamente. Superó los casos que tenía. El problema está con la frontera de Rusia, que Rusia está teniendo un crecimiento también bastante grande en estos últimos días, que venía muy achatada la curva. Bueno, está empezando a tener un crecimiento, por lo menos la curva de contagio, no así la de mortalidad, por suerte. Rusia hoy tiene 18.328 infectados y 148 muertos. No es alta la tasa de mortalidad en Rusia por el momento. Vos decías que el problema ahí es la frontera con Rusia. En ese lugar es donde se están dando la mayor cantidad de casos, claro, en China. Otro que tuvo un rebote fue Singapur, que volvió a instaurar la cuarentena obligatoria para su población. Y también, ya le habíamos dicho en programas anteriores, Japón terminó instaurando la cuarentena obligatoria nuevamente, ya lo había hecho en febrero, ante nuevos crecimientos vertiginosos de infectados. Decíamos hace un ratito que uno de los países que tomamos como ejemplo es la India, porque ya habíamos mencionado en programas anteriores, de hecho los especialistas estaban atentos a lo que sucede en la India, o viene sucediendo por la cantidad de población que tiene la India y las dificultades en el sistema de salud.
Es decir, que si se propaga el coronavirus sería catastrófico para ese sector. En la India hoy hay 10.453 infectados y 358 muertos, que en comparación con días anteriores lo que se observa es un elevado índice de contagio. Sí, la semana pasada, digamos el lunes pasado para ser más exacto, no superaba los 100 contagios diarios India y ya está en 1000, por encima de los 1000 contagios también diarios. La gran población de India es la que asusta de que engrose ya los números que ya son bastante grandes a nivel mundial. Tenemos 119.568 muertos en todo el mundo y casi 2 millones, 1.922.926 contagiados desde que arrancó la pandemia. Y Estados Unidos es otro de los países que... Sí, que no puede frenar, ¿no? Es increíble la cantidad, está sumando a más de 20.000 contagios por día. Ya tiene más de 500.000 de infectados y más de 20.000 muertos. Largamente, más de 1.000.000. Está en unos 586.941 casos. Ah, bueno, aumentó en este rato que habíamos en 900. visto. Porque yo tenía anotado 586.093. Y en las últimas 24 horas tuvo 1.535 muertos. Hoy leía alguien que está asombrado por que en Estados Unidos si no tenés plata no te atienden y te morís. Es un rasgo positivo dentro de la tragedia, ¿no? No es por bajar el precio a los muertos norteamericanos, pero para que sus muertes no sean en vano, está bien que se visibilice el desastre que es la salud pública en Estados Unidos, que no existe básicamente la salud pública justamente. Y bueno, son los efectos de cuando se deja liberado al mercado que diga quién vive y quién muere, ¿no? Una situación similar en cuanto a las características de la privatización de la salud está sucediendo en Chile. Veamos también una especialista chilena que decía que probablemente los índices de contagio y de muertos en Chile por COVID-19 sean superiores a los que hoy conocemos porque hay que pagar alrededor de $30.000, si no recuerdo mal, la prueba de COVID, 3.000. Yo saco la cuenta, la especifico, para hacerse la prueba de COVID-19. Por lo tanto, quien no cuente con ese dinero no se lo hace y son de datos estadísticos que uno no cuenta, obviamente. Bueno, uno de los títulos del fin de semana de Clarín, ahora me hace acordar con esto, era el enojo chileno por las diapositivas que utilizó el presidente para explicar que vamos bien en contener la propagación del virus con la cuarentena obligatoria. Si fuera Mauricio Macri el que hubiese usado la misma información, es muy probable que Piñera no dijera absolutamente nada o el gobierno chileno no dijera absolutamente nada. Otro ejemplo más de esto de cerrar la grieta y la cuestión de la ideología, pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo bloque. ¿Cuál fue el enojo? De que Alberto lo usó como un ejemplo que si no hubiésemos hecho la cuarentena obligatoria estaríamos como Chile. Básicamente, no dijo ponerlo eso, de pero ejemplo a exactamente. Chile, pero usó Brasil también de ejemplo. Y se ofendieron los hermanos chilenos, o el gobierno, seguramente no todos los chilenos piensan de la misma manera. Pero bueno, tiene que ver con esta cuestión ideológica. Acuérdense que el gobierno chileno o el ministro de Salud Chile dijo que ellos no implementaban una cuarentena como la de Argentina por si el virus mutaba y se convertía en buena persona y de esa manera hubiesen perdido un montón de plata por tomar una medida extrema como es la cuarentena obligatoria. En cambio nosotros de este lado tenemos un Alberto Fernández que da explicaciones pedagógicas cuando hace una conferencia de prensa. Y cada vez está más cerca de la psicografía de Parravicini. De ser el hombre gris. O por lo menos que Argentina va a ser modelo en esta crisis. Estos son los momentos en que mi estado de ánimo reapunta.
Va para arriba de nuevo. Vamos a tratar de sostenerlo entonces. Una de las noticias que teníamos también a nivel internacional, hablábamos programas anteriores del el portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, que tenía la dificultad, ¿no? Es un portaaviones nuclear, tenía la dificultad de que no puede quedarse sin actividad, pero que ya tenía sospechosos de COVID-19. Bueno, ahora, en este momento, de hecho, tiene desde el viernes el primer fallecido que dio positivo en COVID, y que no, bueno, tiene casi 600 infectados a bordo. Ahora fueron evacuados y siguen con la estrategia de evacuar a los infectados, seguir teniendo adentro del portaaviones a los marinos que no presentan ningún síntoma, pero la realidad es que además de los 600 infectados tienen en sospecha o con síntomas que todavía no se le hizo la prueba, más de 3.000. Sí, entendiendo que ahí tienen una situación delicada con las tensiones de contagio, las tasas de contagio que tiene este virus en un portaavión, por más gigante y más grande del mundo que sea, y nuclear y toda la perorata norteamericana, obviamente que en pocos días toda la tripulación es probable que tenga coronavirus. Bueno, hablando del nivel de contagio, hoy vos me comentabas, bueno, fue una nota que salió, la tomaron muchos medios, ¿cuánto dura el virus en la heladera? Sí, 14 días. Si ingresamos algún paquete o alimento o lo que fuese con coronavirus en nuestra heladera, va a estar vivo 14 días del momento que ingresa. Es una noticia para que tomemos los recaudos necesarios cada vez que necesitamos salir a hacer mandados, a comprar alimentos o lo que fuera, y cuando ingresamos al hogar tenemos que dejar zapatillas, quitarnos la ropa y desinfectar todas las bolsas o productos que traigamos. Producto por producto. Producto por producto, tarea que hoy hemos hecho al mediodía. Y que ante la falta de alcohol se puede utilizar la solución con lavandina, que es una cuchara sopera de lavandina en 1 litro de agua. Con esa solución también se puede desinfectar y es efectiva contra el coronavirus. Bueno, nos da la pauta del nivel de contagio que tiene el coronavirus. Y sobre todo los tiempos, ¿no? Esta cuestión de los 14 días hasta que se manifiesta, o incluso después de 14 días todavía se puede manifestar, y que gran parte de esos 14 días la persona está contagiando. Incluso puede que haya muchos en este momento que sean portadores de COVID-19, y nunca asintomáticos. Entonces uno, pues la realidad, quizás no toma los recaudos suficientes. Sí, o transita la enfermedad sin tener ningún tipo de... Y ahí hay contagio. Por eso se implementó el uso del barbijo, ¿sí? Que un oyente recién nos decía esto de la falta de centralidad a la hora de tomar decisiones, que la cuestión del barbijo es un ejemplo porque un municipio como Zipacha u otros, o Jujuy como provincia ya lo había hecho hace un tiempo, y a nivel provincial, a nivel nacional no se tomó. Parece que a partir del miércoles sería obligatorio en todo el territorio nacional. En algunos municipios, por ejemplo en La Matanza, es obligatorio y su no uso podría... tenemos acá a los perros persiguiendo una gata, por eso la distracción. Y decía que el no uso del barbijo podría implicar una multa de alrededor 80.000 pesos. No es lo que sucede en otros municipios, no han puesto multa, pero queda conciencia de cada uno el uso obligatorio del barbijo. Sí, y que no, el objetivo primordial del barbijo, del uso del barbijo, no es protegerse uno mismo, sino que en el caso de ser un portador asintomático y no ser consciente de que uno tiene la enfermedad, no contagiar a través de un estornudo o las gotitas de saliva que salen cuando uno está hablando, ¿no? Y es complementario de todas las otras medidas, no es que nos ponemos el barbijo y nos convertimos en Iron Man. Tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir teniendo cuidado a la entrada de nuestra casa cuando venimos de afuera, de mantener la distancia de 1,5 metros a 2 metros, y se suma el barbijo.
creo que hemos atravesado todas las noticias internacionales. Mientras se toma un vinito. ¿Usted me confirma que atravesamos todas las noticias internacionales? Si mi memoria no me falla, sí. Bueno, entonces nos vamos a una breve pausa con ¿qué canción? Chica de Oro de Él mató a un policía motorizado. Bueno, nos encontramos en un ratito. Tercer bloque, no, me confundí. Segundo bloque. En un vinito tenemos novedades nacionales en esta oportunidad. Algunas de ellas, porque somos muy charlatanes, ya las fuimos mencionando. Por ejemplo, la disputa en los medios de comunicación con el gobierno de Alberto Fernández. La novedad que hubo sobre el retweet de Alberto con Viale. Muy o importante la nota de Kicillof. en el medio de una pandemia. Sí, esas son noticias relevantes realmente. Creo que está bien que Clarín las tome, ¿o no? Si a vos te gusta ese tipo de periodismo. ¿A vos te parece que Alberto Fernández le haya dicho gordo cómo? Lechoso, creo. Gordito lechoso. Gordito lechoso a Johnny Viale? ¿Sabés a cuántos escucho decir eso en este momento? Es raro que no hayan hecho del otro lado que es una teatralización de mi parte. que no hayan hecho un cacerolazo por la defensa de Johnny. Johnny, no sé qué le pasó a Johnny. Es un periodista que se desvirtuó o dejó mostrar su identidad realmente. ¿Cuál sería? De no compañero. Yo a Johnny lo respetaba. Pero es un liberal de la más ortodoxa. Sí, yo creo que votó a Esper, lo corre a Macri por derecha. Ahora, pero antes no. Viene de una cuna peronista, porque su padre es peronista. No tenía las opiniones que tiene Johnny. De hecho, sus panelistas en el programa de radio que tiene en la red lo cargan. Lo que deben ser las almuerzos o las cenas con su padre. Podemos hacer una biografía de Johnny Viale y su transformación periodística. Yo no tengo constancia que haya existido esa transformación. De hecho, trabaja para la CNN. Sí. Bastante... Bueno, pero claro, está bien. Si lo ponemos en contexto como panelista de... ¿Cómo era este programa que tenía? Mira si me va a salir. ¿El que está en Canal 2? Claro, Intratables. Ah, era panelista ahí. Claro, exactamente. Bueno, ahí en ese zoológico de panelistas, en los principios de Intratables, que era donde lo miraba, era un revolucionario Johnny Viale en ese contexto. Y ahí uno fue viendo su transformación, a medida que vio la transformación también del programa, y a Intratables, por lo personal, lo dejé de ver, ¿no? Pero aunque hay que conocer al enemigo, ya es... Todo tiene un límite. Claro. Viste, si no, la estabilidad emocional no se recupera nunca más. Pero... Hablando de estabilidad emocional, un oyente nos dice que el programa está muy bueno, pero lo que no está bueno es que la audiencia quede a merced de los ánimos de la conductora. Que hay noticias que está bien, noticias que está mal, que se distrae con los perros, que eso no puede estar pasando en el programa. Yo le pido a su oyente que me tire algún tips para lograr la estabilidad emocional. Que colabore, digamos, en lo posible. Pero está bien, tengo que sujetarme a la causa. Y si la causa es el programa de radio... Tiene que estabilizarte durante el programa. Entonces en la introducción no cuento más mi diario de supervivencia. Nos está cambiando el programa de la radio, este oyente. No hemos tomado una decisión, no sé, ¿vos querés cambiarlo? Bueno, después lo sometemos a asamblea. Lo charlamos en la reunión de producción. Exacto. Seguíamos con las notas nacionales. Tenemos 69 casos confirmados el día de hoy. Nuevos, ¿sí? Nuevos. Y 3 fallecidos. Sigue la meseta de la curva, aunque suena contradictorio la meseta de la curva. Se sigue proyectando que se está estabilizando el pico, digamos, está siendo lento el pico de
explosión de los infectados por coronavirus. Sí, de hecho escuchábamos un infectólogo hoy a la tarde que de seguir haciendo las cosas bien como venimos haciéndolas supuestamente, para mediados de mayo estaríamos en los 5.000 fallecidos. Sí, yo sacaba las cuentas hoy cuando mirábamos y nos anoticiábamos de esos números. Podemos vivir una aceleración de Ya esto. va a ser dentro de pocos días, 10 días, un mes del aislamiento social y obligatorio. Y no tenemos 100 todavía. No tenemos todavía, el día de hoy, 100 fallecidos, con lo cual, de producirse la cifra que aventuraba este especialista, nos va a pasar que en los próximos días, o digamos desde fines de abril, quiero creer desde mediados de abril, porque si no sería muy abrupto, nos vamos a empezar a encontrar con que la cifra de fallecidos por día se eleve muchísimo más y nos genere un impacto. Sí, el presidente el otro día nos explicaba que en Italia y en España lo que sucedió es que se duplicaban los casos cada 3 días. Y que en Argentina estamos logrando que esa duplicación sea cada 10 días, lo que aliviana muchísimo el sistema de salud. No sé cómo serán las cuentas que sacó este especialista. Igualmente aclaró que era muy difícil establecer estadísticas contrafácticas, pero que bueno, esto existe en el campo epidemiológico, son necesarias para tomar decisiones en políticas públicas, que no son exactas, porque justamente es un análisis contrafáctico, son estimaciones en todo caso, pero la probabilidad hubiese sido de que tengamos duplicaciones de contagio en la menor cantidad de días si la cuarentena no se decretaba con la anticipación que se decretó en Argentina. Sí, según ese cálculo estaríamos alrededor de 40-45.000 contagios hoy en día y estamos en 2.000 y pico. No llegamos a 2.500 casos. Por eso también se ponía en duda de que existe el famoso pico que se esperaba para finales de abril, que ahora sería mediados de mayo. Tal vez ese pico, de seguir con esta lógica que venimos, no se produzca nunca, que sería algo muy positivo. Pero para no producirse ese pico, es claro que la cuarentena se seguiría sosteniendo, digamos. Uno hace 2 más 2, 4. Si se quiere evitar un pico de contagios y mantener la meseta, la cuarentena se va a seguir extendiendo. Sí, ahora se me fue el nombre de uno de los asesores en epidemiología del gobierno, pero que hablaba del ideal, cuál sería la cuarentena ideal que teníamos que hacer, era de 3 meses. ¿Sí? Arrancó el 20 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo. Todo bien con el oyente, pero es inevitable decir cómo me amarga la existencia escuchar 3 meses de cuarentena. 20 de junio sería la fecha ideal, pero bueno, reconocía que eso iba a ser insostenible por la cuestión económica. Bueno, de hecho, esta nueva etapa ya tiene algunas flexibilidades, aunque el presidente dijo que es una palabra que no le gusta. Pero se habilitaron nuevos comercios, como decíamos antes, la cuestión de autopartes, gomerías, computación, informática, librería, talleres mecánicos. Todo con servicio a domicilio. Exactamente. También, por ejemplo, una de las opciones que se pueden implementar en aquellos locales de electrodomésticos que tienen compradores que adeuden en efectivo cuentas, lo que sí se les permite, porque no es abrir los locales, eso no está permitido, pero sí se les permite que un cobrador vaya a domicilio para garantizar el pago de esas cuotas adeudadas. Bueno, eso se puede hacer. Y las compras online o a domicilio. Es lo único que está permitido por el momento. Sí, compras online que, si hablamos de estabilidad emocional, es algo que yo venía sosteniendo hasta el día sábado, que terminé con una contractura que todavía tengo, a pesar de que ya es bastante más llevadero, a causa de una compra online que hice y me arrepentí en el segundo siguiente de haberla hecho. Pusiste OK y fue me saltó la contractura en la espalda. El nudo en esa espalda. Pero, ¿cuál es tu miedo? Que no llegue y tenga que pagarla igual. Bueno, haremos denuncia o defensa del consumidor. Sí, no sé quién te va a atender en este contexto, ¿no? Contémosle a ese oyente que no sé quién es, no tengo ni idea quién es,
que ante tu baja en la estabilidad emocional por el miedo a que no llegue la compra realizada vía online, tuve una actitud muy positiva y te pinté todo el panorama posible adornado de flores y colores. Sí, Me la rejugué. Fue muy positivo y sostuvo los trapos, aguantó los trapos. Bueno, en mi bajas emocionales algo hacemos también. Nos vamos ahí agarrando de brazo como dos viejitos. ¿Hay alguna nota nacional que nos haya quedado en el tintero? Que se empieza a cobrar el bono del ingreso familiar extraordinario. Y la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, automáticamente todos los saldos de tarjeta de todas las personas de Argentina que tenemos tarjeta de crédito, automáticamente el último saldo se va a dividir en 9 cuotas que iremos pagando mes a mes, ¿sí? Así que si estaban agarrándose la cabeza porque no llegan a fin de mes por pagar la tarjeta, no va a suceder, por lo menos por la tarjeta. No sabemos si por la cuestión de la inflación tal vez tampoco lleguemos a fin de mes, pero la tarjeta no va a ser la causa. Es automático. Yo pensaba Sí, que hoy no podemos se decidirlo. me debitaba, pero no, es automático. No sé, en el caso que uno llame y manifieste su voluntad, no creo que haya demasiados llamados. Me imagino que queriendo pagar todo ahora, ¿no? Tenés que firmar una nota y segura, digamos, algún traspié burocrático va a haber para eso. Desconozco y no lo voy a averiguar. ¿Te gustaron las 9 cuotas? No sé, no. Estoy acostumbrado a vivir un poco al descubierto últimamente, así que. Una cuota más, una cuota menos. Sí. Pero bueno, es interesante porque sí. Son medidas que vienen a tratar de paliar esta situación, ¿no? Pensando en la inflación, que también la inflación estimada para este año es elevada, colabora bastante porque las cuotas son fijas, no hay intereses. Entonces no debe haber, ¿no? Esperemos después de la implementación porque sabemos que estos muchachos no dan puntada sin hilo, ¿no? Bueno, hay que estar atento, de ¿no? Los medios de comunicación, Clarín en su portada online, supongo que en papel, no sé si es del día de hoy, la verdad que no recuerdo, pero tiene una noticia titulada algo así como que los intereses de las cuotas de financiación de la tarjeta de crédito son muy elevadas y que eso produce un montón de problemas a los portadores de tarjeta de crédito, digamos, porque se convierten en deudores. Pero bueno, ahí habría que averiguar cómo es la implementación, sobre todo en bancos privados, imagino. Sí, que siempre hacen lo que se les canta. Tuvimos comentarios sobre nuestro inicio de debate sobre educación pedagógico, pública. Exactamente. Una de nuestras oyentes, Lucila, que es profesora de educación inicial, quedó fiel oyente. Sí, además, recordemos que Lucila fue colaboradora fue de columnista Unito, también. Fue columnista. Esperemos que pronto vuelva a hacerlo. Vuelva, sí, seguramente debe estar mirando cosas durante la cuarentena, así que si nos quiere recomendar alguna otra. Bueno, se quedó enganchada con este debate que iniciamos sobre educación. Dice que pensó muy similar cuando se suspendieron las clases y muchos pensaron dónde dejar a los pibes. Y dice, es una realidad que se vive en carne propia en los jardines maternales. Lucila es profesora de educación inicial, que aún hoy los siguen denominando, se los sigue viendo como guarderías. Por lo tanto, se redujo la matrícula o directamente ni pagaron las cuotas, así que hay un problema en los jardines maternales. Y por lo tanto, los docentes no tienen su salario completo. De hecho, hay una cuestión de trabajo precarizado en el nivel inicial enorme. Eso es un dato para tomar en cuenta porque, como dice Lucila, el nivel inicial tiene el jardín de infantes, que es obligatorio desde sala de 4 en la provincia de Buenos Aires, pero lo anterior, digamos sala de 3 y el nivel maternal, prácticamente está privatizado, hay pocas ofertas públicas y los docentes que garantizan esos servicios en el nivel privado tienen condiciones laborales que son calamitosas. ¿Puedo decir que hay trabajo negro en la educación? Sí, señor. En la educación privada, claramente.
no tienen aportes jubilatorios, digo, no es todos los casos, ¿no? Pero existen, y con que haya un solo docente que esté en esta situación es una alarma. No tienen aportes jubilatorios, no tienen ART, no tienen obra social, no tienen antigüedad docente. Y además el sueldo que perciben es el 50% del que percibe un docente en el sistema público, o menor. Y esa precariedad también puede hacer que en esta situación estos patrones digan que no pagan porque no están cumpliendo un horario. Es que es eso lo que nos está comentando Lucila que está pasando. Y además son docentes que al estar por fuera de cualquier legalidad en algún punto, tampoco tienen ningún resguardo. Digamos, porque no... ¿A quién le reclaman? ¿A Claro. quién? O con quién Lo que hacen me va a pasar a mí fuerzas con para lo que reclamar. compré. Claro. Pero una situación totalmente distinta. Bueno, ahí hay otro punto para sumarle a la gran problemática educativa, que es el nivel inicial, por ejemplo. Sí, de educación privada en general, ¿no? No vamos a hablar mal de educación privada, ya que yo soy hijo de la educación privada. Somos dos. Tanto en la secundaria como en mi formación docente fui a institutos privados, no así en el jardín y primaria. Pero sí debería haber una integración mayor, tal vez, ¿no? No hablemos de desaparición o nacionalización de la educación, pero hay demasiada asimetría entre uno y otro, ¿no? En estas cuestiones legales y sindicales, podríamos decir, o reivindicaciones laborales, y también desde la oferta educativa hacia los estudiantes. Sí, en la diferencia entre público y privado, y volviendo específicamente a este nivel, en el nivel maternal, ¿no? En el tramo maternal, digamos, del nivel inicial, digamos, realmente la oferta pública por lo general es absorbida en mayor medida por los municipios, y eso también genera otro tipo de condiciones laborales distintas a los docentes del sistema público provincial. Entonces ahí también depende cada municipio, cómo lo aborda, qué ofertas laborales le da a esos docentes. Realmente el nivel inicial, si bien se pudo mejorar con la ley nacional y la ley provincial del 2007, haciendo obligatoria la sala de 4 en la provincia de Buenos Aires, nos quedan muchos años al descubierto. Sí, siempre volvemos a la misma cuestión, que es un problema presupuestario, ¿no? La existencia de la educación privada en Argentina tuvo que ver allá por la década del 60 con el gobierno de Frondizi, también con una limitación presupuestaria, y que debía expandirse el sistema. No había plata y la solución fue habilitar las iniciativas privadas para dar respuesta a la demanda educativa. Para mí es clarísimo, aunque si querés lo sometemos a la asamblea de producción, para mí es clarísimo que debe haber un programa dedicado exclusivamente al debate educativo. Hagamos una encuesta en Instagram. Me gustó esa idea. Socialicemos la asamblea, el método asambleario. Sí, entre comillas socializar, porque Instagram es un gueto como toda red social, ¿no? Bueno, lo democratizamos lo más posible. Bueno, igual en cualquiera de las redes pueden opinar y decirnos si les parece interesante hablar sobre educación pública en la Argentina. Vamos a una breve pausa para encontrarnos después de la canción con el tema del día, que tiene que ver sobre los dualismos. Bueno, ahí tenemos uno, privado-público. Y vamos a ver Estamos llenos de dualismo al vamos final. a hablar o nombrar por lo menos varios ejemplos a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Con qué tema vamos a la pausa? Nos vamos con un tema de Pink Floyd que está en inglés, así que la pronunciación es muy mala. Creo que es What's the Deal, sí, pero seguramente lo dije muy mal. O algo así. Es una recomendación también del profesor Liera en un día lluvioso, como dice, que es el tema ideal para escuchar.
Volvimos de la pausa y hoy, tema del día, dualismos y dualismos argentinos. Me hace acordar a ¿De qué lado estás, chabón? De Matías Martín. En ese famoso grande. programa Fugitivos que tenía en Telefe. No me acordaba el nombre. No, lo tuve que googlear. Escuchame, vos decís que si me acuerdo de qué lado, si vi de qué lado estás, chabón, es porque soy grupo de riesgo. No sé si tanto, pero Está cerca. no va a ser un resfrío, como diría Bolsonaro. Bueno, no sé, la cuestión que el tema de este bloque a mí me hace acordar a esa frase. ¿Qué lado estás, chabón? Lo que pasa es que Matías Martín, mirá vos, fue a Mercedes a hacer ese programa. Estuvo en la cancha del Club Mercedes haciéndolo. Y ahí fue que dijo su famosa pregunta, ¿de qué lado estás, chabón? Ni me acuerdo de qué se trataba el programa igual, la verdad. Solo quedó la frase en la memoria. ¿No fue uno de los primeros reality? No sé, yo. Alguien tiene que buscar a alguien, pero no, la verdad no recuerdo bien cómo funcionaba la dinámica del programa. Me acordé de la frase. Para introducir dualismos argentinos. Que igual arranca con una cuestión futbolera, ¿no? El tema, que no me acuerdo bien cómo había surgido en el programa, la cuestión de Boca anti-Boca, ¿no? Y una similitud con el peronismo. Pero bueno, esto disparó de pensar un poco a la sociedad argentina bastante binaria en este sentido. La grieta. La famosa grieta, que parece que fue una novedad o que tiene que ver con la última década, ¿no? Con la aparición del kirchnerismo. Estamos al borde de una batalla perruna. Pero en que en realidad tiene raíces mucho más profundas, ¿no? En la Argentina y en el mundo. En la Argentina podremos plantear ya desde la colonia la disputa entre criollos y peninsulares, por ejemplo. Ya con la Revolución de Mayo se plantean dos bandos también, morenistas y saavedristas, que después se transformarían en federales y unitarios, que a su vez después se transformarían en conservadores y radicales, y que después a su vez se transformarían entre peronistas y antiperonistas, llegando hasta nuestros días. No sé si se podría sumar kirchnerismo, antikirchnerismo, o kirchnerismo y macrismo, o no sé, cambiismo, no sé cómo llamarlo. Así que la cuestión de las grietas están constantemente. Y en la génesis argentina, ¿no? Y si nos vamos más atrás todavía en el tiempo y nos vamos hacia la cuestión religiosa, llegamos hasta Zoroastro, que plantea también una cuestión dual entre el bien y el mal, que después es retomada por el maniqueísmo. Zoroastro o Zaratustra, que seguramente lo conozcan por el libro de Nietzsche. Sí, habló Zaratustra. Exactamente, el libro donde plantea justamente la muerte de Dios. Yo creo que el ser humano tiene una forma, una estructura de pensamiento binaria porque es una forma de simplificar. Es una forma de darle un orden al devenir, ¿no? Esto que vos hablabas hoy del sinsentido de la vida, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Darle una estructura al entendimiento del mundo hace bajar esta angustia de nacer para morirse. O sea que vos pensás que el dualismo, como lo sostengo, no sé si lo puedo argumentar y defender, pero el pensamiento binario, ya lo hemos conversado en algún otro programa, es producto de la modernidad. ¿Vos pensás que no? Que es anterior incluso. No, yo creo que es propio del ser humano, la cuestión de dividir el mundo entre negro y blanco, ¿no? Ya sea religiosamente entre bien y mal, luz y oscuridad, o en cuestiones partidarias. Después tenemos a principios del siglo XX una doctrina política que se le acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser devota de esta doctrina, que es de un tal Schmidt, un alemán, que después fue nazi, ahí tiene toda la connotación y por qué asociarlo al kirchnerismo, ¿no? Que se le acusa de fascista y autoritario, de esta lógica de amigo-enemigo, ¿no? Más criollamente sería estás conmigo o estás en contra mío, hablando en términos políticos, que para mí tiene algo muy positivo eso, que elimina la cuestión que hablamos hoy del periodismo, de la objetividad o de
esta cuestión independiente, ¿no? También que muchas veces se lo nombra. En la lógica amigo-enemigo no hay lugar para medias tintas. O estás en esta vereda o estás en la otra vereda. Que para el mundo de las ideas es un poco cerrado, ¿no? Siempre que venimos en distintos programas hablando de esta diferenciación entre la praxis política y el mundo de las ideas, porque recorta mucha riqueza de pensamiento y de posturas, pero que después a la hora del barro de la política no queda demasiado margen, ¿no? De hecho, bueno, lo vivimos en 2015. Sí, se producen un montón de intersecciones entre esos bandos, por denominarlos de alguna manera, que son necesarios también en el barrio, en la vida diaria y cotidiana. Sí, pero después la política nos lleva a un cuello de botella que nos pone de un lado o de otro, ¿no? En 2015, Macri y Scioli. 2017, Macri y Alberto. Por más que no llegó a un balotaje el año pasado, claramente quedó polarizada la discusión política, ¿no? Y que una cosa es lo que nos gustaría, y ahí podemos discutir horas y horas sobre un montón de posiciones, tercera, cuarta, quinta, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero que después en la práctica tenés que elegir entre dos. Bueno, pero ¿te gusta o no te gusta? Bueno, pero el elegir entre dos que se produce en la práctica, ¿es producto de qué? Digamos, ¿quién construye esa práctica donde tenemos que terminar eligiendo entre dos? Yo creo que es porque esa práctica tampoco es inocente. De una historia, de una sociedad. No creo que sean dos personas, en este caso Alberto Fernández y Mauricio Macri, o si querés sacar a Alberto por ser un títere, es irónico, Cristina y Macri. No creo que sean ellos los que decidan que el destino de 45 millones de personas se decida entre estas dos personas. Tiene que ver con un emergente social. Justamente si estamos diciendo que las personas ordenan el mundo en una cuestión binaria para que sea más simple, para que sea más abordable, esto es un claro ejemplo de eso, de por qué no tenemos otras opciones. Otro ejemplo más que marcado es el bipartidismo de los Estados Unidos, de demócratas o republicanos. Y ahí hay como estructuras partidarias, ni siquiera son figuras o movimientos. Es mucho más anquilosado, ¿no? Se mueve menos, porque el peronismo ha ido mutando y ha tenido un montón de facetas, y puertas adentro es muy democrático. Hay peronismo como tantos peronistas, digamos, y todos discuten y todos tienen voz. Después, bueno, obviamente, se impone uno y el movimiento se organiza atrás de esa figura. Bueno, en eso pensaba. Digamos, para la hinchada parecería que hay un dualismo, supongamos, kirchnerismo, macrismo, pero al interior del kirchnerismo, por mencionar un ejemplo, al interior del macrismo, hay un montón de facetas que hacen al conjunto, de tensiones, de contradicciones y de luchas de poder que terminan haciendo que una se sobreponga sobre la otra. Obviamente. Después el público ve el dualismo, pero en realidad también hay un montón de grises dentro de cada movimiento o de cada par de ese dualismo que hacen que en realidad el dualismo quede en cuestionamiento. No sería tal en algún punto. Sí, y que esa idea también se puede discutir desde el análisis de los votantes, ¿no? Para hacerlo a grosso modo, podríamos decir que el kirchnerismo tiene un 30% duro, el macrismo tiene un 30% duro, y hay un 40% que es el que decide la elección, que es el que votó a Cristina en 2011, el que votó a Massa en 2013, a Macri en 2015, de vuelta a Macri en 2017, y ahora en 2019 votó a Alberto. Son las mismas personas que van de un lugar a otro. Se mantiene tal vez el esquema dualista o binario, pero son las mismas personas que van transformándose en su elección electoral. De acuerdo, bueno, podemos analizarlo durante muchísimo tiempo, si tiene que ver con cuestiones económicas, no sé, sociales, de aspiraciones, de expectativas o lo que fuese. Me vuelvo a preguntar de dónde surge este pensamiento dual. Vos planteás que es constitutivo del ser humano. Lamentablemente creo que es el pensamiento
binario, dual, lo que no nos permite es ver la complejidad, que es ahí donde está la riqueza y la posibilidad de la verdadera transformación. Porque si no, circunscribimos un debate a dos caras y la toma de posición es muy rígida en ese momento. No sé si comprende lo que quiero decir. Nos perdemos un montón de comunicación incluso entre los dos. En parte comparto, pero yo insisto en que eso, por el momento, yo no soy muy optimista futuro en ese sentido, pero tiene que ver con el mundo de las ideas y los debates intelectuales, académicos. Yo no creo que las personas que no llegan a fin de mes o que no saben ahora cómo seguir su vida porque no pueden salir a trabajar por la cuarentena, estén pensando en la riqueza del debate político. Por eso digo, en el barro de la política real, de la práctica política y de gobernar, después se termina decidiendo sobre dos opciones. En todo caso, estará la parte interesante o de la riqueza estará en tensionar cada uno de los lugares que uno ocupa y tratar de ponerlo en debate, en cuestión en ese lugar. No creo que cambie las contradicciones de cada espacio. No creo que cambie en el corto plazo esta lógica binaria en Argentina. Vuelvo a lo mismo, no creo que sea exclusivo de la Argentina. Estamos poniendo el caso de Estados Unidos, ¿no? O el ejemplo de libertades individuales y políticas, ¿no? Que bueno, claramente es toda una fachada. Si lo ponemos en el mundo de las ideas, hay este tema de la dualidad me hace acudir a una epistemóloga argentina que es Denise Nachmanovich, que escribió, entre tantos, un libro que se llama El mito de la objetividad, y es interesante cómo explica el surgimiento del pensamiento moderno, y lo que sostiene es que en realidad el pensamiento moderno, como característica constitutiva de ese pensamiento, es la dualidad. Digamos, que no sucedió, y además, este pensamiento moderno se ve traducido a nivel cultural y en las producciones culturales de la época. Moderno como era histórica y filosófica, no moderno por actual. No. De cualquier manera, digamos, pensemos que es está mirando la modernidad en términos económicos, con lo cual al no revertirse en una producción capitalista, hoy estamos en una era moderna, si se quiere, porque esto no se revirtió, pero sin entrar en esos detalles. Por lo tanto, hoy el pensamiento binario sigue vigente, con algunas excepciones que empieza a instaurar lo que se llama posmodernidad. Pero explica que este cambio cultural que se da con la modernidad, que es la posibilidad de que el sujeto empiece a escindirse del objeto, o sea, de la realidad, y a partir de ahí se crea el mito de la objetividad. Por eso su libro se llama El mito de la objetividad. Es la inauguración de ese pensamiento dual. Por un lado el sujeto, por el otro lado el objeto, y a partir de ahí empezamos a categorizar en dos, ¿no? Binariamente, toda la realidad. Da ejemplos de que este pensamiento binario no se puede ver en producciones en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, si uno toma un mapa de la Edad Media, en esos mapas uno puede visualizar que en el propio mapa, en esos mapas medievales, hay muchas imágenes puestas. Está Cristo, hay diferentes animales, hay ríos, hay montañas. Digamos, los mapas están construidos no de manera objetiva como se instala en la modernidad, donde es el sujeto el que observa la geografía y la describe en un mapa, digamos. ¿Y sería una visión más totalitaria o totalizadora, mejor dicho? Sí, bueno, es un ejemplo claro de la visión teocéntrica de la Edad Media, esos mapas. Y ahora, en la modernidad, por ejemplo, nuevamente, si seguimos con el ejemplo de los mapas, se ve ahí el imperio de la razón, y la razón como la captadora
¿no? De esa realidad externa al sujeto. Que lo que se hace es eso, ¿no? Se escinde, se externaliza la realidad del sujeto. Y por ejemplo, los mapas es un material donde se puede visualizar las dos como visiones de dos épocas distintas. Igualmente, en la Edad Media también se puede identificar un dualismo entre cristianismo e islam, por ejemplo. O uno de los grandes filósofos de la Edad Media, San Agustín, que habla de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Por eso digo, para mí la cuestión binaria y dualista está presente como una constante en la historia de la humanidad. Este debate sobre dualismo vino de la mano, a ver, decime vos si me equivoco, de la mano de sostener que, algunos sostienen que Boca es peronista y otros que nada que ver, que cualquiera, digamos, esa teoría. Sí, o que existe... Surgió de ahí, si no recuerdo mal. O que existe el que está a favor, el simpatizante de Boca, y el anti-Boca, más allá de la camiseta que tenga, ¿no? Que yo es una crítica que le hago a los hinchas de Boca, sin ser anti-Boca. Yo no me identifico con ningún anti, ya de hace un par de años. Pero es bueno, es otra vez volver a dividir el mundo y poner a Boca en una centralidad. No le vamos a negar las características populares de Boca, pero eso claramente no significa convertirlo en el eje, el emblema del peronismo, digamos. Sí, o del sector popular, porque ellos conviven también con una contradicción muy grande, que es que su periodo más exitoso deportivamente fue con Mauricio Macri como presidente. Y después Mauricio Macri vino, creo que más siniestro, a pesar de que tuvieron cuotas de poder más chicas, que es Daniel Angelici. También tienen que convivir con esa contradicción. Tal vez en ese punto se parezcan al peronismo. El peronismo convive con la contradicción del menemismo. Vos sabés que sin entrar en debate minucioso, porque me falta terreno para poder hacerlo, me llamó mucho la atención cuando mirábamos una serie que cuando terminemos de verla se las recomendaríamos. Fue recomendada, Las tres esposas de Wilson Fernández, que en uno de sus capítulos cuenta el dualismo, la disyuntiva que hay entre los Fernández y los Rodríguez, dos familias de barrio. Y es una serie que salió en la TV pública, contextualizo un poco para los oyentes. Y en la década ganada o robada, de acuerdo al bando que te quieres poner. Y que asocia justamente una de las familias, los Rodríguez, con la derecha, el autoritarismo. Promilicos, antiperonistas, gorilas, hinchas de Boca. Me llamó mucho la atención porque yo tenía muy arraigada la idea de que el bostero está mucho más asociado con el peronismo. Y los Fernández, peronistas, democráticos, populares, no sé cuántas descripciones hace en realidad. Los Fernández, hinchas de River. Para mí rompe con ese dualismo que yo tenía incorporado. Sí, que responde más a la lógica de los últimos años, si bien Boca en diciembre cambió de autoridades, pero se daba que Rodolfo Donofrio, presidente de River, estaba más cercano al peronismo, de hecho militó la campaña de Alberto Fernández, y por otro lado tenías a Daniel Angelici, amigo íntimo y operador en la justicia de Mauricio Macri. Responde más a la visión de los Fernández y los Rodríguez en ese caso. Pero bueno, quedará abierto el micrófono para los boquenses, los antiboquenses o los hinchas de cualquiera que quieran opinar sobre el tema. Pero yo insisto en que tenemos que salir de esta cuestión de Boca o anti-Boca, ¿no? No es anti-Boca, es hincha de River, hincha de San Lorenzo, de Racing, Independiente, de Chacarita, de Sacachispo, de quien fuese. No es una cosa homogénea que ellos llaman anti-Boca para reforzar la idea de la centralidad del hincha de Boca, ¿no? Sí, se entienden perfectamente. Bueno, vamos a una pausa porque nos resta un montón de programas que vamos a tener que comprimir en 10 minutos. Hablamos mucho hoy. Hoy estuvimos sueltos de... Será la angustia de la cuarentena.
Quizás. ¿Con qué canción vamos a ir a la pausa? Con una canción muy angustiosa que se llama Amarga Habitación. En un sucio estante de la conciencia guardo espejismos de otro color. Volvimos de la pausa, bloque número 4, el cual dedicamos siempre a efemérides, digamos. ¿Qué pasó un día como hoy? Antes de arrancar con las efemérides, tenemos repercusiones de la cuestión Boca anti-Boca. Acá un simpatizante de Boca, obviamente, nos está diciendo que Boca es el más grande de América y por eso genera habla de odio. Me parece Tipo envidia. Me parece digamos, una ¿no? palabra un poco fuerte, odio. Pero justamente el problema del hincha de Boca es que arranca una conversación diciendo Boca es el más grande de América. Yo soy un convencido en que las cuestiones de los éxitos, los palmares, tienen que ser definidos por el otro, no por uno mismo. Si no, es como caer en una pedantez total de yo soy el más grande. ¿Y por qué soy el más grande? Parece que la cuestión de definir esas cosas de triunfo tienen que ser definido por el medio, no por el protagonista en este caso, ¿no? Pero bueno, hoy no tenemos demasiado tiempo para seguir ahondando en el tema, pero queda abierto el micrófono para el jueves de todos los hinchas de Boca que quieran tener estas declaraciones que para mí restan, pero bueno, cada uno sabrá qué hacer y qué decir en ese caso. Qué interesante el debate. Con lo que vos decías recién de que define el otro, yo sé que el tiempo es tirano y en la radio también, pero en algún punto como hincha de Racing me halaga haber escuchado de otros hinchas el reconocimiento a la hinchada de Racing, al aguante, a la persistencia, al empuje, a bancar el equipo aunque pasen años, décadas sin salir campeón. Eso siempre lo he escuchado también de otros hinchas y eso es un halago. Porque no es que nosotros nos decimos somos la hinchada, tampoco sería mucho mérito, somos la hinchada que más aguante tiene, bueno, bancamos años sin salir campeón. Pero bueno, ese reconocimiento al sostén de un equipo, ¿no? De una pasión más allá de los triunfos, ¿o no? Sí, y todos los equipos tienen ese tipo de hinchas que Juan Pablo Barqui los llama los termos. De que es el más grande, porque yo soy hincha, ¿no? Ese es el argumento. Pero se da una característica en los simpatizantes de Boca que es como homogénea esta idea, ¿no? De superioridad deportiva y un culto del triunfo más allá de la forma, ¿no? Que yo en eso comparto porque soy bilardista, así que eso no lo voy a discutir. Pero todo el tiempo haciendo hincapié en esa cuestión, ¿no? Y eso justamente como la gran unión con el campo popular. A mí no me queda claro bien cuál sería toda esa cosa que parece lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero que ha penetrado el inconsciente colectivo y vos hablas de Boca y lo asociás automáticamente con el campo popular. Ahora cuando empezás a ver un poquito más, y hay contradicciones dentro de esa lógica. Un fanático de fútbol, de hecho tiene un libro dedicado al fútbol, es quien hoy vamos a recordar porque se cumplen hoy 13 de abril 5 años de su fallecimiento y vamos a recordar a Eduardo Galeano, este escritor uruguayo que nos ha dejado una cantidad de escritos más que interesantes. Un hincha de Boca te diría claramente Galeano si fue argentino sería hincha de Boca. Estás en modo combate. No, tengo un posicionamiento crítico hacia la monolítica identidad boquense. Vamos a recordar a Galeano, que bueno,
nos dejó, les decía, un montón de textos más que recordados y considerados, como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina, un clásico, considerado un clásico de la izquierda latinoamericana del siglo XX, que se publicó en 1971. En ese momento Eduardo Galeano tenía 31 años cuando publicó Las venas abiertas de América Latina. Yo tengo 33 y no has escrito. Y no escribí ni un artículo. Escribió A Mares, escribió, hablando de fútbol, El fútbol a sol y sombra, que era un gran apasionado del fútbol, Galeano. El libro de los abrazos fue otro de los libros también reconocidos. Yo creo que todos. Hoy, por ejemplo, cuando hablábamos de la posibilidad de generar un debate, una reflexión sobre educación, recordaba un libro de Galeano que quizás no es de los más conocidos, que es La escuela del mundo al patas de arriba, la escuela del mundo al revés. Es muy interesante el análisis que hace Galeano en ese texto, por ejemplo, de los medios de comunicación, entre otros aspectos de la realidad, ¿no? Pero de los medios de comunicación específicamente. A mí siempre lo que me llamó la atención de Galeano es que su discurso, lo que él quiere decir, siempre lo hace en forma de pregunta. Nunca hace como una bajada de línea, una cuestión doctrinaria, sino que en forma de pregunta. Me acuerdo de Europa hace arte, los americanos hacen artesanías. Exacto. Siempre comparando o haciendo la repregunta sobre la problemática. El juego que hacía Galeano con las palabras, sin generar ninguna sentencia, nos hacían pensar y nos siguen haciendo pensar, porque obviamente ha dejado su legado a través de sus libros, nos hacen pensar la realidad. Ese es un texto muy lindo, el que vos estás retomando. En este libro que yo les digo, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, al final de cada capítulo también toma hechos que han sucedido en la historia y los reescribe, cuestionándose las palabras que se usaron en ese momento para describir esos hechos y cómo podemos cuestionarnos el lenguaje con el que se describieron y una nueva forma de pensar esos hechos. Así que el uso del lenguaje, en algún momento hemos hablado en el programa sobre el lenguaje y cómo el lenguaje determina el pensamiento, es muy interesante en la obra de Galeano y para mí es de lo más enriquecedor también. Sí, habíamos hablado de la teoría de si uno piensa como habla o habla como piensa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un vinito está más cerca de que uno piensa como habla. Uh-huh. Queremos recordar a Galeano con un breve texto en donde se refiere a la rebeldía. Así que leemos ese fragmento. En el fondo, la rebeldía es un acto que proviene del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es indefinible y a veces hasta invisible, pero existe, claro que existe. Y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a gente de nuestra generación acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan a autoacusarse? ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que le proponemos a los jóvenes? ¿Otra vez la obediencia? ¿Que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y deciden por los demás? Se criminaliza la juventud, como si ser joven fuera un delito. Pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien. Se nota una insatisfacción que me parece muy positiva porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo, de que esta realidad es un desafío, no un destino. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación,
pero que están haciendo mucho para que el mundo cambie. Fue un fragmento que hoy tomaron los compañeros de Revista Sudestada y lo publicaron recordando los 5 años ya del fallecimiento, de la pérdida de Eduardo de Galeano. Nos despedimos con una canción de este bloque. Volvemos en un ratito. La elegí yo la canción, para mí, que cierra el tema de la rebeldía. Último bloque de este extenso programa, un vinito tan extenso que nos hemos olvidado decir que compartimos el programa con Cafayate y Esmeralda. Bueno, pasaron cosas y... La angustia y la cuarentena. Bueno, ya es el segundo que descorchamos en el programa de hoy. En este último bloque queremos recomendarle una película, pero antes hay una respuesta, ¿verdad? Sí, tenemos la opinión de un simpatizante de Boca. Yo ya estaría catalogando como un talibán más que un simpatizante, que dice que si en algún momento flamearía una bandera en la luna, la primera de esas banderas sería la de Boca. Insisto con la idea de que el jueves tengan el micrófono abierto y puedan expresarse y explicar este tipo de cuestiones que para mí refuerzan constantemente lo que ellos llaman antiboquismo, ¿no? Que Así para mí que no es así, pero el bueno. programa del jueves es más que prometedor. La posibilidad de volver a entrevistar a nuestro especialista en elfos y un debate. Todos los boquenses o no boquenses que quieren opinar sobre la cuestión dual de la Argentina. Argentinidad ahí al palo debatiendo sobre Y yo les dejo la disyuntiva a los Boca-antiboca. simpatizantes de Boca de que puedan resolver una de sus contradicciones, que si son los más grandes, son los que más ganan, por ende son el poder, como a su vez también son el campo popular. Si yo no estoy equivocado, estamos en un mundo donde el campo popular es el que sufre, está oprimido, no está gobernando. No sé si quieren es sacar un buen algunos... argumento para el que ya tengo como hincha de Racing. Gracias. Me tiraste un centro, un cabezazo al ángulo. No sé si hay algunos ejemplos, si alguno entiende que en China, en Cuba, en Corea del Norte gobierna el campo popular, pero no sé, eso también sería para otro debate. Así que ahí tenemos una de las primeras contradicciones del boquismo, de resolver esta cuestión de ser los más grandes, el bocacentrismo sería. Claro, que los convierte en el poder, y la cuestión de representar a su vez el campo popular que claramente está oprimido en este mundo capitalista. Película recomendada y la posibilidad de abrir el micrófono y el debate para el jueves, ¿no es cierto? Película recomendada de hoy, El Ángel, una película argentina del 2018. Que nosotros hemos ido a ver al cine. Una de las primeras películas que vimos. En el cine, juntis. Bueno, no importa, dejemos eso ahí. Bueno, es una película que cuenta la historia verídica de Carlos Eduardo Robledo Puch. Igual no tiene la intención de una reconstrucción histórica, ¿no? No, fue aclarado nada. por sus directores. Exactamente. De hecho, hasta algunas críticas más minuciosas y contundentes le han planteado que hasta romantiza un poco a Robledo Puch en ese asesino, ¿no es cierto? Tiene cadena perpetua de que tiene... Ahí vuelvo un poco a la idea del principio de la responsabilidad, en este caso del espectador, de poder leer entre líneas y qué es lo que se quiere decir. Claro, exactamente. Una pieza cinematográfica y artística de la historia verídica y lo que se quiere transmitir. A mí me pareció una película... Me encantó. Excelente. Sí. Y cuando el año pasado vimos el Joker, encontré muchos puntos de similitud, y poner otra vez
tema que ya venimos charlando varios programas, que es la cuestión de la salud mental. Ujú. Y qué se hace con estas cuestiones tan complejas de la salud mental. Porque se puede ver en la película del ángel las dificultades graves psicológicas de Robledo Puch. Digamos, no nació de la famosa idea de que uno no nace asesino, en tal caso se va construyendo, y qué intervenciones se logran hacer con ese sujeto que tiene esa tendencia y que en este caso se manifestó a muy temprana edad, porque de hecho uno de los primeros sucesos en su vida tenía 17 años. Bueno, decíamos que a los 21 tuvo la condena a cadena perpetua. Es un buen análisis, que no lo hace la película necesariamente, pero como lectura entre líneas nos deriva a pensar la película qué intervenciones se tienen más allá de lo judicial o lo penal, más allá de la penalización, qué acompañamientos puede haber psicológicos en este caso. De hecho, llama la atención, hoy leía antes de cuando organizábamos el programa, el caso específico de Robledo Puch, leía algunas de las informes psiquiátricos que tuvo Robledo Puch, que dicen: procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables, tampoco hubo premios económicos de importancia, reveses de fortuna, Una abandono familia del bien. hogar, claro, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento, promiscuidad, como si esos fueran los únicos detonantes de un malestar psiquiátrico. Bueno, justo también en el último programa hablamos de Foucault, ¿no? Acá hay una gran descripción de cómo la sociedad, más allá de las cuestiones materiales, puede generar saludes mentales de este tipo, ¿no? Hoy, entre las efemérides que no hemos mencionado, pero bueno, me sale decirlo en este momento, no lo hemos mencionado por cuestiones de tiempo, pero valga su recuerdo, un 13 de abril de 1901 nacía Lacan, psicoanalista francés. Qué lejos que queda la mirada de la psiquiatra que leíamos recién de Robledo Puch, de un análisis psicoanalítico del entramado familiar que eventualmente podría haber desencadenado este asesino. Ahí falla nuevamente el sistema de salud mental. Sí, falla el sistema, me parece, porque de hecho Robledo Puch sigue estando preso. Está bien que hoy en día es casi por una decisión propia, porque claramente, imagínense en el año desde el año que está encerrado, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo, cómo haría esa persona para adaptarse al mundo que vivimos hoy en día, y con su problemática psiquiátrica intacta, porque en estos tiempos de que estuvo encerrado no es que fue atendido o tuvo una terapia para tratar de hecho, nunca resolverlo, o por lo menos, no sé cómo se habla en términos clínicos en este tipo de casos. Bueno, nunca demostró arrepentimiento por los homicidios que cometió, los intentos de secuestro, las torturas que se le adjudicaron. Sería un caso de perversión, ¿no? Sí, probablemente. No manejo la verdad del lenguaje. No, me acuerdo de haberlo leído en algún momento, que era como un rasgo de la perversión en no mostrar arrepentimiento o dolor frente al daño que se comete, ¿no? La cuestión es que la película la elegimos porque, además de hacernos pensar estas cuestiones sobre la salud mental, cinematográficamente la película es muy llevadera, tiene cortinas musicales, dice una banda musical más que interesante, hace a la película también. Describe muy bien el contexto histórico, desde la reconstrucción del ambiente hasta la ropa, la música sobre todo, de lo que era la década del 70 en Argentina. De hecho, fue
tan buena película que fue seleccionada para el Festival de Cine de Cannes, y también fue uno de los films argentinos que nos representó en los premios Oscar. No se ganó el premio, pero nos representó en la categoría Mejor Película de habla no inglesa. Finalmente no fue nominado, pero estuvo ahí entre las mejores películas para esa categoría. Y el actor protagonista, la verdad que la Una rompe. Sí, el actor, el protagonista es Lorenzo Ferro, el actor, quien protagoniza a Robledo Puch. Después es acompañado también por un elenco Hijo de reconocido. Darín. Está el Chino Darín, Daniela Fanego, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Peter Lanzani. Bueno, Peter Lanzani, que el que vio también la película del clan de los Pucho. Exacto. Yo por lo menos Prejuicios. tenía un prejuicio sobre Peter Lanzani, y al ver la película me sorprendió su capacidad como actor, ¿no? Por eso, la película, además de que tiene un muy buen guión, imágenes, una música que acompaña a la película muy buena, tiene también un elenco actoral que además sorprende por el protagonista, porque no es conocido, digamos, hasta el momento no era conocido el protagonista, Lorenzo Ferro, el actor. Yo, si no tenía mal sorprende. entendido, no tenía experiencias actorales, que fue más elegido por su parecido Sí, que pues, por su muy condición parecido. de actor. Y la verdad que hace un papel impresionante. Impresionante. Lo describe en otras facetas muy bien a Robledo Puch. Bueno, es una buena película. Bueno, en esta cuarentena hay tiempo de verlas. No buscamos si está en algunas plataformas que siempre decimos, pero bueno, nuestros oyentes como hoy resolvieron los problemas técnicos, que bueno, ahora terminando el programa podemos decirlo y pedir disculpas de que sí, que hubo un corte en la conexión de nuestra transmisión. Acá tenemos un bitácora que nos marca el programita que usamos, y sí, lo hubo, pero hubo uno solo, a pesar de que nos registraron que hubo varios, pero no, acá tengo uno solo marcado. A las 21:01, así que ni bien arrancamos, se cortó. Si tuvieran algún inconveniente igual para escuchar en otro momento el programa de radio, siempre recordamos que subimos a las diferentes plataformas, así que aunque no sea en vivo, el programa se puede escuchar igual. Así que sí, a partir de mañana seguramente ya esté subido el programa de hoy. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el con jueves. Un programa prometedor también. Sí, acá ya se comprometió uno de los simpatizantes a venir a defender su posicionamiento sobre el boquismo y el antiboquismo. Bueno. Yo voy a seguir discutiendo la idea del antiboquismo. Para mí el antiboquismo no existe. Y otra pregunta es, cuando todo el mundo te dice que vos estás equivocado y vos sos el único convencido de que tenés la verdad, ¿no? Eso también es otro tema a resolver por el boquismo. Pero cerramos el tema por hoy, los profundizaremos el jueves que viene. Sobre la película El Ángel, en Netflix no está. Ya lo he corroborado. Me imaginaba. Así que después buscamos en qué plataforma se podría ver para recomendarles la visualización de la película. Nos despedimos. Ya nos despedimos 20 veces. Nos vamos a despedir con una artista bonaerense, no tan conocida. ¿No? ¿No es porteña? Bueno, está bien. Bueno, ya agrando Bueno, vos hacés la diferencia entre bonaerense y porteña. Pero existe la diferencia. Sí. Porteña, sí. No porteña. como enfrentamiento, pero sí como es porteña. Identitaria. Es porteña, y tuvimos el agrado de verla en vivo en un barcito mercedino. En Casa Valero, un bar lindo, que ya creo que me olvidé cómo era, de tanto que hace que estoy encerrado acá. Macamonamú. Y con ella nos despedimos. Hasta el jueves.
Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @Un Vinito Radio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar la semana.